Hola, buenos días, doctora. Nosotros somos Alberto García Martínez, Fernando de Jesús González Aguilar y su servidor David Silva Puga. Este semestre nosotros realizamos nuestras estancias de investigación a cargo del doctor Cristian en el laboratorio de radiometría del Cefata en la UNAM, aquí en Campus Juriquilla. Nuestro proyecto de este semestre se tituló Caracterización optotérmica de 5 tipos de maderas colombianas. Dentro de nuestros objetivos, nosotros tenemos como objetivo general es medir y estudiar las propiedades físicas de 5 diferentes tipos de maderas colombianas a través de los distintos equipos y herramientas de los laboratorios del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. Como objetivos secundarios tenemos 2, que sería participar en el análisis de datos y escritura del artículo científico a publicar con los datos obtenidos y presentar en el Congreso del IONS o PUMA 2020 llevado a cabo en la ciudad de Querétaro con dicho artículo. Como antecedentes tenemos básicamente las pruebas que se llevaron a cabo el semestre pasado, más otras que se completaron este semestre, y el análisis de datos de las mismas. Entre ellos se encuentra el análisis de fotoacústica, el cual involucra circuitos RC, el FTIR, que es la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, la microscopía de baja potencia, densidad, roce y rayos X. Cabe mencionar que las pruebas de fotoacústica sí nos sirven para determinar la conductividad térmica del material, así como la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier nos sirve para identificar grupos funcionales en la muestra. La microscopía de baja potencia es básicamente una foto a gran escala de algo muy pequeño. Las pruebas de ROC nos sirven para determinar el calor específico del material, y una vez obtenido el calor específico del material y habiendo determinado la conductividad térmica, podemos conocer la difusividad térmica del material asimismo. Y las pruebas de rayos X sirven básicamente para el estudio y el análisis de los materiales basada en el fenómeno de difracción de rayos X. Para realizar las mediciones se realizaron 2 cortes diferentes a las maderas. Uno en el sentido de las vetas, sería el plano transversal que se puede apreciar en la imagen, al cual denominamos plano Z o dirección Z, y el otro corte fue en dirección opuesta a las vetas, sería el plano radial, al cual denominamos dirección XY. Se hizo esto para cada tipo de madera, es decir, estos 2 tipos de cortes para cada tipo de madera, 10 cortes en total, 10 muestras. A continuación voy a explicar en qué consiste el método de relajación térmica que se aplicó a las maderas. En este diagrama podemos ver que existe un termómetro que está conectado a una computadora que va a ser la que va a monitorear todo lo que sucede en el experimento, un termopar tipo K que estará en contacto con la muestra dentro de una celda de vacío, a la cual va a ser calentada con la ayuda de la fuente de iluminación, y la bomba de vacío es para crear dicho vacío en la celda. Dentro de la celda de vacío tenemos la muestra que está en contacto con el termopar y además está siendo irradiada por la lámpara. En este diagrama vemos la celda con el número 1, el monitor que está registrando la temperatura con el número 2, y con el 3 vemos el cable que está conectado a la celda del vacío a la bomba del vacío. Vemos cómo la lámpara está irradiando la celda y con esto vemos que hay un cambio de temperatura. Como se puede ver en el monitor, está en este momento a 30.7 grados y eso se está registrando en un software en la computadora. Aquí vemos un ejemplo de los datos que se registraban. Los datos que están en color negro son los datos del aumento de la temperatura en la muestra, mientras que los que están en color rojo son los datos registrados cuando se dejaba de irradiar la muestra con luz y había una caída en la temperatura. La teoría nos dice que ambas curvas deberían tener una misma pendiente y eso fue lo que se encontró. Entonces, al momento de hacer el análisis de datos solo se consideraba la temperatura de subida. Con la información de la gráfica de las 10 maderas necesarias para el experimento, como la del ejemplo anterior, se calculó lo que es la densidad por el calor específico, que en adelante llamaremos ρC, y se ve cómo tiene un valor muy similar para la mayoría de las maderas en cuanto a su corte de XY y a su corte de Z.
La técnica fotoacústica es una técnica que estudia la interacción de la radiación con la materia a través de un fenómeno conocido como efecto fotoacústico. El objetivo principal de la espectroscopía fotoacústica es medir la difusividad térmica del material o de nuestras muestras. Para observar este efecto se confinó un gas dentro de una cámara. En este caso será nuestro micrófono, con la muestra como una de sus paredes. Esta muestra se iluminó con una luz de un láser modulado, una longitud de onda de 730 nanómetros y un amplificador Low-K. Al absorber la luz, la muestra eleva su temperatura de manera modulada, originando con ello que haya un flujo de calor modulado desde la muestra hacia el gas confinado en la celda. La energía suministrada al gas elevará su temperatura de manera modulada, ocasionando fluctuaciones de presión moduladas en el gas, las cuales pueden ser registradas por el micrófono. Podemos observar el esquema de nuestro experimento. Y en la siguiente diapositiva, pues el laboratorio que nosotros montamos. Aparte de la homogeneización de las muestras, para que no estemos presentando resultados diferentes cada que realizamos esta prueba. Ya que estas fluctuaciones se registraron en el micrófono, podemos obtener la amplitud y la fase de la señal obtenida, para después calcular la difusividad térmica usando el modelo Ruswig y Gershow. Podemos observar en esta gráfica que pudimos obtener la difusividad térmica en función de la resistividad de la muestra de SAN-D XY que obtuvimos mediante el ajuste de los datos experimentales. Aquí podemos ver una gráfica de los datos de las 10 muestras que se ocuparon para el experimento y vemos cómo los valores se parecen entre los diferentes cortes de la misma madera, a excepción de algunas de ellas. Una vez obtenidos los datos recabados a partir de las pruebas para medir calor específico y conductividad térmica, se puede determinar la difusividad térmica. Para esta determinación nos basamos en la tesis de doctorado del Dr. Mario, investigador de la UNAM. Para esta prueba, la difusividad térmica de un material, en principio, está relacionada con la capacidad de conducir energía térmica de un material relativo a su habilidad de almacenar energía térmica. Para el caso de la madera, esperamos que esta propiedad está directamente relacionada con la dirección del corte. Por lo tanto, lo que se espera es que las medidas en el corte de dirección XY sean diferentes de aquellas en la dirección Z. Como se puede ver, la revoltura fina, tanto en dirección XY como en dirección Z, es la única cuyos datos se parecen. Pero como se pueden apreciar para los demás tipos de madera, como la sande, cedro, nogal o sajo, estos datos sí difieren de la dirección del corte. La unidad de la difusividad térmica, está dada en milímetros cuadrados sobre segundo. Puesto que este es un artículo que se va a publicar, no pusimos los datos exactos de cada una de las mediciones en una tabla, mismo que podríamos presentar el próximo semestre ya a detalle. Para las pruebas de FTIR se empleó básicamente un equipo como el que se puede ver a continuación, consistente de un espectrómetro en el cual se introduce la muestra. Nos arroja un interferograma que con ayuda de la computadora podemos leer como el espectro que genera dicha muestra. Este espectro se grafica como se muestra en la imagen, transmitancia versus longitud de onda. Como esta prueba de FTIR lo que busca es identificar los grupos funcionales en una muestra, no hay variación en el espectro si medimos en dirección XY que en dirección Z. Por lo tanto, se utilizó la dirección Z para todas las muestras, pues el espectro que esta dirección genera en las maderas es más limpio, se puede apreciar mejor. Una vez obtenidos los espectros del FTIR de estas 5 muestras, nosotros las juntamos en una misma gráfica coincidiendo en el número de onda para así poder identificar grupos funcionales presentes y ver qué picos se repetían entre las maderas, lo cual sucedió con casi la mayoría. Por ejemplo,
Todas presentan un pico en la zona alrededor del número de onda de 3300, el cual se relaciona con muestras que tienen presente agua. También, los picos que se presentan con la banda cerca de 2900 se debe a que cuentan con lípidos en su estructura. Por eso es que el nogal y el sajo tienen más pronunciado ese grupo debido a que son las maderas más grasosas entre las 5 utilizadas. Así, se fue investigando el grupo funcional que daba origen a cada pico presente para las maderas dentro de diversos artículos para realizar una caracterización completa del FTIR. Continuando con la difracción de rayos X, este es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar unas de rayos X de una determinada longitud de onda con una sustancia cristalina. La difracción se basa en la dispersión de las por parte de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio. Recordamos sabemos que la madera tiene fibras de celulosa, las cuales se disponen en su interior de manera ordenada, formando regiones cristalinas, y dichas regiones cristalinas se unen a su vez por medio de fibras sobresalientes, creando entonces zonas amorfas y zonas cristalinas en nuestras muestras. Es por esto que la difracción nos puede revelar, que la difracción de rayos X sí nos puede revelar líneas de difracción en nuestras muestras. Estas líneas de difracción las podemos utilizar para identificar la naturaleza de los cristales presentes en nuestro material. En nuestro caso, el resultado lo podemos observar en la figura. Esta nos muestra los patrones de difracción de las maderas en ambas direcciones de corte de cada una. Los picos del patrón de difracción de las muestras son picos característicos de nanopartículas. Y debido a las dimensiones de los nanocristales presentes en las muestras, la dispersión tanto elástica como inelástica aparecen en el detector y estas no pueden ser separadas. Es por ello que nos arrojan los picos característicos que observamos. Estos nos dicen que las muestras tienen en su mayoría nanocelulosa. También se realizó un análisis SEM, por sus siglas en inglés, Scanning Electron Microscope, el cual consiste en observar las muestras con un microscopio electrónico de barrido, el cual utiliza electrones en lugar de luz para formar una imagen. Este microscopio genera un haz de electrones para iluminar la muestra y con diferentes detectores se recogen después los electrones generados de la interacción con la superficie del material para crear luego una imagen que refleja características superficiales, proporcionándonos información de las formas, texturas e incluso composición química de la muestra analizada. Básicamente es como un microscopio pero pues más potente. Este microscopio electrónico de barrido lo utilizamos con la resolución modo de HV. Se ajustó la aceleración electrónica a 20 kV y la presión de 12 a 20 pascales. Como resultado podemos observar la figura que nos muestra el resultado de este análisis de algunas de las muestras. En ellas podemos apreciar pequeños cuerpos esféricos en las cavidades de las vetas o de los poros, los cuales miden aproximadamente o tienen aproximadamente 38 micras de diámetro. Algunas de estas imágenes también nos muestran fracturas en las muestras causadas por los métodos abrasivos empleados sobre el material. También estas imágenes nos muestran la cristalización de algunos elementos orgánicos. Y esta es nuestra bibliografía, que consiste básicamente en artículos que nos ayudaron al momento de saber un poco más de cada método y cómo iban a ser los resultados y cómo hacer la interpretación de los datos que nos regresaban los experimentos. También para concluir, nos gustaría decir que este semestre el trabajo fue relativamente poco, ya que se tuvieron que repetir mediciones que hicieron el semestre pasado para tener unos resultados más refinados. Y ya que se iba a empezar a hacer una redacción más formal del artículo fue cuando empezó la cuarentena y es un trabajo que no podemos hacer por nosotros ya que no tenemos la experiencia necesaria. Entonces el apoyo del asesor en este caso es vital para poder continuar con el desarrollo y se seguirá trabajando en esto durante el semestre que viene.